Los diálogos en músicas colombianas tienen un propósito muy particular y es tratar de presentarle a la gente el pensamiento de los músicos. Siempre he sentido que los músicos hemos sido muy poco valorados en lo que concierne a las ideas de mundo que tenemos. A veces no hay una claridad sobre que detrás de la apuesta de un músico, detrás de los sonidos de un músico hay una manera de ver el mundo. Y aunque siempre es relevante, ya llevamos 30 y pico de conversaciones con gente maravillosa, he tenido el privilegio y la fortuna, para mí es un honor. A pesar de que hemos estado hablando de ellos, sobre sus experiencias humanas, sobre su trayectoria, siempre nos queda la sensación de que hace falta más mostrarle al país los seres humanos que están detrás, el pensamiento que guía su labor creativa y la belleza de su trabajo y la importancia que tiene para el país. Así que estoy muy feliz de hoy presentarles una persona que admiro mucho, que hace parte de la nueva generación de compositores que además tienen rasgos muy particulares. A mí Luz Marina Posada me parece un ser único por muchos motivos, pero me llama mucho la atención la calidad de la obra y lo pequeña que es. Y creo que tiene que ver mucho con su manera de ver el mundo. Y yo por eso quiero hoy que la conozcan, espero que podamos, Luz Marina, pasar un rato agradable conversando sobre tu vida y contándonos a todos un poco lo que te ha traído a la música en este espacio tan importante para la maestría. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, seguro que sí, Eliezer, la conversación contigo siempre es muy agradable. Y bueno, entonces agradezco poder estar aquí y bueno, dispuesta, preparada, aunque no tengo ni idea de qué traes planteado para conversar. Eso me gusta mucho. De eso se trata, exacto. Como estamos como en la sala de tu casa. Sí. Tú naciste como el niño Dios en Belén. ¿Por qué no arrancamos con un poquito con la historia de dónde naces y cómo esos primeros años te trajeron a la música? Sí, el barrio en que yo nací y en el que hoy vivo nuevamente, en la misma casa, pero en un piso más arriba. Literalmente en la misma casa. En la misma casa, porque es una casa construida por mi papá con sus propias manos. Es el barrio Belén en Medellín. Es un barrio de clase media baja, digo yo. Y bueno, pues, ¿qué te puedo contar yo de esos primeros años? Educada en escuela pública. Me acuerdo que allá fue como la primera vez que vi como la oportunidad de un grupo, de un lugar donde me empezaran a enseñar a tocar la guitarra. Aunque al principio, antes de ingresar a la escuela, yo soy la hermana menor de 4 hermanos, y mi hermano, el único hombre, tocaba la guitarra, pero no me enseñaba, ni me prestaba la guitarra. Entonces yo aprovechaba cuando él se iba para la escuela y la dejaba por ahí, y entonces furtivamente agarraba la guitarrita y empezaba a hacerla sonar con unos libritos que se llamaban Guitarra Fácil. Un clásico. Entonces ahí aprendí como los primeros acordes. Y sí, mira que hace el año pasado, cuando empezó a haber todas estas dinámicas de conversatorios virtuales, porque claro, entonces se nos alborotó la necesidad de estar conversando con otras personas. Me invitaron a un conversatorio, un grupo al que pertenece mi hermana mayor, un grupo como de reflexión, de oración y eso. Y resulta que el que dirigía ese grupo, pues se dio cuenta que ella era mi hermana. ¿Cómo? ¿Que tú eres hermana de Luz Marina Posada? La podemos tener acá para conversar con ella. Entonces en esa conversación mi hermana sacó un tema del que yo no me acordaba.
y ella contaba que pues tal vez yo en los momentos en que no podía coger la guitarra de mi hermano, en mi casa habían dejado como una guitarra que estaba como rota para ver si la arreglaban después o no sé qué, y entonces ella cuenta que yo me pegaba a esa guitarra pero que no la soltaba y que me salían así callos en los dedos y todo, y que entonces claro, ellos vieron tal apasionamiento que al siguiente año pues el niño Dios trajo la primera guitarra. Y tu hermano es zurdo, ¿no? mi hermano es zurdo, yo también. Sí, pero tú sí te acostumbraste Y por el él otro lado. toca del todo al revés, o sea, ni le cambia las Como en cuerdas. Zurdo Puentes. No sé por qué no. Yo como que el caso que conozco es Carlos Vives, ¿no? Que tampoco le cambia las cuerdas a la guitarra. Y yo, a pesar de que soy zurdo también, nunca tuve la tendencia de coger la guitarra hacia el otro lado. Y bueno, entonces esos fueron como los primeros acercamientos. Pero, ¿cuándo llegan los hermanos Carrasquilla? Eso. Entonces, que son tan importantes, claro según he que sí. visto, porque siento que no solamente tuvieron incidencia en el camino musical, sino en una mirada del mundo muy particular, Así que es. te acompaña y que se refleja en tu poesía y en tu trabajo. Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ellos? Sí, entonces también en esa primera infancia, bueno, yo creo que yo ya tenía por ahí unos 7 años, pues ya había tenido como esos primeros acercamientos a la guitarra, y llegó como párroco Horacio Carrasquilla, que era un sacerdote pues muy de avanzada, digámoslo así. Teología de la liberación, ¿no? Claro que sí. Y entonces él llegó de párroco ahí a mi barrio, a Belén San Bernardo se llama la parroquia pues. Entonces él era pues un ser que convocaba muchísimo, es decir, la casa cural era la casa de todo el mundo, él no tenía nada suyo, todo el mundo entraba allí, él patrocinaba, es decir, acogía a toda la gente que quisiera juntarse a lo que fuera, a hacer un grupo de cocina, o de la infancia misionera, o los que leían en la misa, lo que fuera, lo que la gente quisiera juntarse para hacer, él lo recibía allá en su casa. Y entonces se hizo un corito infantil que se llamaba el Coro Blanco, y pues yo llegué a cantar ahí, y de la mano de Horacio pues vino su hermano Federico, que es decir, mi cercanía fue como más con Horacio al principio, que era el párroco, pero quien realmente llevaba como más camino y un camino más radical en el asunto de la teología de la liberación era Federico. ¿Menor? No, Federico es mayor. Horacio murió el año pasado. Federico es mayor, y pues Federico Carrasquilla es un personaje muy importante para los movimientos sociales en Medellín, muy perfil bajo. Él llegó un momento en que se encontró ahí con una oposición muy fuerte del cardenal Alfonso López Trujillo, hasta el punto de que no lo quiso volver a mandar a ninguna parroquia. Entonces digamos que él siempre ha hecho su apostolado de una manera como clandestina, ¿no? Y ahí entonces en una Navidad a Federico se le ocurrió transformar la novena navideña, cambiar los gozos que nadie entendía, cambiar los villancicos que no nos decían nada, y hacer una grabación de muchas parodias de villancicos con letras que había hecho él con la gente del barrio popular. Federico fue fundador del barrio popular. Entonces, como este corito de San Bernardo sonaba muy bien, entonces todos esos villancicos que había reconstruido, digámoslo así, la gente del barrio popular, los grabó el Coro Blanco, del cual yo era la solista. Entonces llegaron a mí, estando pues muy pequeñita, como te digo. Pero grabación de cassette. Sí, claro, un día te las paso porque ¿Tienes eso? Sí, Hace hace poco las recuperamos. Por favor. Y entonces llegaron a mí, estando tan pequeñita, 7 u 8 años, esos contenidos, donde por ejemplo esta villancico que creo que es de Chava Rubio, si no es así me corrige, el que dice en la capilla y repiques de campanas navideñas. Y nosotros Nosotros lo cantábamos diciendo:
el niño Dios es del pueblo y en el pueblo vive hoy, diciéndole a los de arriba, miren bien dónde estoy yo. Sí, sí. Entonces, como todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el Jingle Bells decía era, en esta Navidad hay que reflexionar sobre nuestros problemas del barrio popular, vamos juntos a encontrar una solución, la unidad triunfará sobre la opresión. Ajá, qué maravilla. Claro, y eso va forjando una sensibilidad social muy fuerte en ti. Claro, eso queda, pues uno al acceder pues a esto, mira, la importancia también de la música, ¿no? Un niño acercarse a esos contenidos como por medio de la música, pero además ¿cómo se llama eso? Pues el ejemplo de vida, porque era aprender de ellos eso, la sencillez, la generosidad, la apertura, la alegría, claro, eso marca. Y luego aparece otro factor que también me llama mucho la atención y que tiene que ver con esa relación con una iglesia comprometida, digamos. Así Hoy es. día tenemos quizás la mayoría de la gente tiene una visión de una iglesia muy de derechas, digamos, muy poco proclive al cambio, y hay una enorme crítica pues derivada de eso, la sensación de alejamiento. Pero fíjate que en estos tiempos está muy presente esa teología de la liberación y ese trabajo por movimientos sociales, pero luego llegas a un colegio de terciaras capuchinas cuyo patrono es San Francisco de Asís, y según entiendo, y también lo percibo en las letras, hay una fascinación por la figura de ese personaje que sin duda uno más allá de cualquier creencia religiosa es un personaje importantísimo en la historia de la humanidad. ¿Cómo llega y cómo impacta la vida de Francisco de Asís en ese corazón de niña formándose? Sí, así es. Entonces cuando terminé pues mi primaria en escuela pública pasé a un colegio de hermanas terciarias capuchinas. En ese colegio yo hice los 3 primeros años del bachillerato sexto, séptimo y octavo, y realmente, pues no sé, tal vez yo era, no sé, una niña influenciable o qué, pero sí, tú ves que pues dentro de su labor de las comunidades pues está como promover pues cuál es el espíritu de su comunidad y el espíritu de ellas era ser franciscanas. Entonces claro, me daban mucho material para que yo leyera, para que yo me informara. Hay un librito, claro que ese no me lo prestaron ellas, sino alguien también de la parroquia y de todo el rollo de Horacio y todo eso, un libro que se llama Francisco el Buena Gente, que es escrito por un fraile franciscano que en este momento se me escapa el nombre, y él es un gran ilustrador. Entonces él ha hecho muchas obras, Didáctico, digamos. pues de varias figuras pues de santos de la iglesia, pero también como una teología, es decir, escritos sobre, en caricatura pues, sobre cómo piensa Dios mirando la humanidad. Entonces me acuerdo que ese librito, por ejemplo, el apellido es Cortés, ese librito que se llama Francisco el Buena Gente, que era una biografía de Francisco de Asís, pero como para niños, también fue una lectura que me marcó la vida. Ese libro yo lo tengo todavía y recurro a él frecuentemente. Porque sí, porque es esa, pues eso que puede ser como muy de avanzada y era ese reconocer a la divinidad en todo, ¿cierto? Reconocer a la divinidad en el pájaro, en la lluvia, en el sol, en la luna, en la pobreza. Que hoy se ha reactualizado con un pensamiento ecológico. Porque sí, de hecho pues es el patrono de la ecología San Francisco de Asís. Es muy interesante. Y que tiene plena vigencia hoy día, por ejemplo, en el rescate de la mirada indígena, por ejemplo. Así es. De la mirada de lo sagrado en lo cotidiano, en la naturaleza. De que todas las criaturas son tus hermanos y que tú eres igual a todos. Y de que la tierra es viva y que es un organismo, lo de Gaia, digamos, más Así que la es. tierra. Es muy interesante eso, cómo esa sensibilidad que se va criando de chiquitica, no solamente tiene plena vigencia en tu trabajo, sino que además te vuelve muy actual. Yo lo que creo es que esa mirada que en algún momento pudo parecer de un pasado remoto, hoy cobra una vigencia muy importante y no me quiero adelantar, pero creo que parte del impacto de tu trabajo es cómo logras
detectar sensiblemente asuntos de la vida de la gente en un país donde nadie quiere hablar de lo que nos pasa, o que nos cuesta tanto hablar de lo que nos pasa. ¿Cuándo llega la música más profesionalmente? Entiendo que en el Bosco hay algo ahí importante, porque te vas a encontrar con un personaje muy querido que nos abandonó en este tiempo. Una noticia triste de este tiempo es la partida de José Revelo Urbano, un enorme músico nariñense, pero que además va a influir en Luz Marina de una manera muy especial y va a ser un nexo con una gloria de este país que también influye como padre putativo y como instructor y mentor espiritual, y además de mentor técnico en la guitarra, que es León Cardona. ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque me parece que es un asunto muy afortunado para tu vida. Claro que sí. Entonces sí, después de esos 3 primeros años que tuve de formación con las Tercieres Capuchinas, pues hubo ahí unos inconvenientes, unos cambios en las directivas, que además nos agarraron a todas las chicas de octavo en nuestro momento de rebeldía. Y entonces hubo una serie de cosas que sucedieron en ese año que nosotras hacíamos para mostrar nuestra inconformidad con la nueva directora del colegio, que nos llevaron a incurrir pues como en faltas de disciplina, como correspondía la rebeldía. Como correspondía, y porque nos salíamos de clase, las que no estábamos de acuerdo con algo, y nos íbamos a cantar a un patio o algo así. Entonces eso hizo pues que yo no pudiera continuar en este colegio y que tuviera que buscar un nuevo lugar donde ir. Y yo sabía... ¿Literalmente te echaron? Nos recomendaron un cambio de colegio. Así es. Nos recomendaron un cambio de colegio. Igual en este colegio solamente había hasta noveno, pues yo de todas maneras iba a tener ya que buscar otro colegio para terminar el bachillerato. Y entonces yo sabía ya de la existencia de los hermanos Revelo, porque también fue muy importante la figura de Hugo Revelo, que era más como en el ámbito de las tunas. Hugo tenía unas tunas en Medellín hermosas, o sea, los mejores colegios que querían estar figurando en el mundo de las tunas, ahí tenían a Hugo Revelo como su director. Entonces yo ya sabía como de la existencia de los hermanos Revelo, sonaba más el nombre de Hugo que el de José, y entonces yo decía, si me tengo que ir de un colegio, yo quisiera, además porque era muy cerca de mi casa el colegio, entonces yo decía, yo quiero estar donde están los Revelo. Entonces bueno, llegué allí. Yo anoche lo contaba en el concierto que tuve en la sala, donde hice pues una canción que le hice a José, y yo contaba que en este nuevo colegio a mí lo único bonito que me pasó fue José porque pues llegar uno nuevo a un colegio ya en noveno, donde eran unas niñas que venían siendo compañeritas desde kinder y yo además, como lo decía ayer, yo siempre he sido un poco bicho raro, entonces adaptarme no era tan fácil, y estaba José y ahí encontré yo mi lugar. Recuerdo el primer día pues que nos vimos, porque ese año en que yo llegué, José optó por hacer audicionar a todas las niñas de todos los cursos. Yo no sé si era que había una crisis de que la gente no quería cantar, no quería estar en los grupos o qué, pero él optó por hacer audicionar a cada niña de cada grupo, y había muchas que no querían, pero yo estaba esperando el momento, que llegara el momento para ir a hacer la audición. Entonces llegué, cogí la guitarrita, toqué, canté y me dice, niña, te va a tocar un bolero. Esa fue la respuesta. Sí. Entonces listo, ahí ya entré al conjunto, y fue descubrir con José ese mundo de la música andina colombiana pues como más de cerca, porque yo ya la conocía, siempre cuento, porque a mi padre le gusta eso y los tangos, y había un programa en la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín que era siempre a la hora del almuerzo,
no me acuerdo cómo se llamaba el programa, la verdad, pero era un programa muy agradable donde ponían muy buena música y con muy buenos datos sobre los compositores y todo. Entonces yo ya venía como muy encarretada porque era sentarse a almorzar en silencio y escuchar esta buena música. Y llegar y encontrarme con un personaje que en ese momento estaba empezando a ser muy importante dentro de este panorama, que era José. Entonces, bueno, y que él descubriera pues como esas capacidades que yo tenía, y lo que yo le agradezco tanto a José es que era un pedagogo maravilloso, yo creo que casi sin proponérselo, porque confiaba, es decir, cuando veía capacidades, aunque uno mismo no creyera que uno podía hacer algo, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes, como Eso por es una ejemplo, yo estando muy peladita todavía y que él de pronto no pudiera acompañar o tener un compromiso, atender un compromiso que tenía en mi hijo, es decirme, Luznita, ve y toca tú. Yo, José, ¿qué le pasa? Yo no puedo. Usted sí puede. Entonces ahí fue haciéndome creer en lo que yo podía hacer. Así fue, entonces el encuentro ahí con José fue fundamental, y él me dijo, deberías estudiar con León Cardona. Y pues sí, yo gracias a la generosidad de mis padres también, porque nosotros no éramos una familia pues como de muchos recursos económicos, pero mi papá como que veía pues el talento y la pasión, yo creo, pues sí, que estaba yo ahí muy clavada con lo de la música. Entonces, listo, hay que buscar a León Cardona, buscamos a León Cardona. Y sí, pues yo tuve la suerte de que León iba a mi casa a darme clases. Cuéntanos León en la intimidad de una clase particular. Es que no creo que tengamos tantas oportunidades de oír de ese León, de ese tiempo. Pues sí, es chistoso porque yo me acuerdo que yo en ese momento estaba estudiando en el Instituto de Bellas Artes. Hoy Bellas Artes es institución universitaria, pero en ese momento era una entidad pues donde se enseñaba música, pintura, pero no era una institución universitaria. Entonces cuando yo anuncié que yo me iba a salir de Bellas Artes porque iba a estudiar con León Cardona, como que me encontré con gente que me decía, uy, qué miedo León. Como que tenía fama de ser un gruñón, no sé. Y bueno, entonces el primer... ¿En qué años más o menos estamos? Estamos hablando del año 89, por ahí, okay. 89. Y bueno, entonces el primer día que fue a mi casa, pues yo habiendo hablado, José nunca me dijo que León fuera gruñón, pero como que en el ámbito de la música sí estaba como ese imaginario de que León era un señor muy bravo, tal vez era por el nombre, no sé. El caso es que cuando llegó a mi casa, claro, el primer día pues yo tenía mucho susto, y yo pues ahí que toqué unas piececitas de un librito que estaba estudiando en Bellas Artes que se llamaba Las primeras lecciones de guitarra, de Julio Sagreras, creo que es el librito ese. Entonces pues ahí como unas piezas fáciles, pero pues yo estaba muy, muy niña, y claro, yo tenía mucho susto y me acuerdo que me temblaban las manos. Entonces era como el examen, a ver si yo sí podía tomar clases con él. Y bueno, pues debe ser que no me fue tan mal, que León siguió yendo a darme las clases. ¿Ah? 13 o 14, sí, más o menos. ¿Qué te enseñaban? Entonces, fundamentalmente... Armonías, ¿no? Sí, claro, entonces fundamentalmente, pues lo primero que hizo fue empezarme a mostrar más acordes de las tríadas básicas que yo conocía, que ya algo pues había empezado a entender en el colegio con José, pero pues ya tenía este espacio exclusivamente dedicado a eso, porque lo que hacíamos con José en el colegio pues era montar el repertorio para el conjunto musical del colegio, pero entonces yo ya tenía este espacio semanal de 1 hora donde León pues se sentaba con más tiempo exclusivo para empezarme a enseñar lo que tenía que ver ya con armonías pues de cuatriadas y con notas agregadas y todo eso. Y entonces lo primero fue eso, como
enseñarme las posiciones estas diferentes en la guitarra y trabajar sobre canciones. Yo le decía qué canción quería aprender y entonces él me mostraba y me llevaba una armonización de esa canción y me explicaba los acordes. También me acuerdo que en algún momento trabajábamos con mi hermana mayor también que canta, entonces empezábamos a hacer como una recreación de estos arreglos que él tenía para el dueto Las Mellis. Lo hacíamos con él, nos juntábamos pues a cantar mi hermana y yo, y Leo nos asesoraba y pues me iba enseñando también la armonía de esas canciones en la guitarra. Sí. ¿Qué hacía las armonizaciones de las canciones que tú...? Sí, yo le decía, quiero aprenderme tal canción, entonces él la preparaba y la traía con su propia... Con su enfoque armónico. ¿Qué hacía? ¿Cifrado? Cifrado. Uh-huh. Hay un paréntesis anterior porque a veces mucha gente tiene el estereotipo de que la gente que hace música andina es gente que nunca oyó nada más y resulta que digamos que no tienen un background más amplio, que no les gustan otras músicas. Y en el caso tuyo, ¿por qué nos cuentas un poquito de esa fascinación por Black Sabbath, por los Beatles, que es un momento también muy importante en lo que significa tu cultura musical y tu engome como adolescente, conociendo lo de su tiempo? Así es, pues mira, primero fue como el rock más fuerte. Y yo creo que eso vino porque cuando en este pasito por Bellas Artes había un compañerito que era muy metalero. Era muy metalero y nos hicimos muy buenos amigos, entonces él empezó a pasarme mucha música. Y eso que yo nunca llegué a hacer, pues como a mí ya lo muy, muy, muy pesado no me gustaba. Yo llegaba pues como hasta Led Zeppelin y Black Sabbath, ya las cosas demasiado pesadas, no las disfrutaba tanto. Pero sí, fue unos buenos años dedicados a escuchar esta música. Después me fui suavizando con los Beatles. Yo creo que los Beatles era una cosa que estaba muy en mi oído, porque pues yo nací en la década de los 70 y pues creo que cuando era niña era una música que todavía se escuchaba mucho. Entonces cuando yo como que en la adolescencia empecé a buscar música diferente y todo eso, cuando encontré los Beatles, eso a mí me parecía como muy familiar, como que yo lo tenía ahí metido en la cabeza. Y claro, eso fue una pasión muy grande, muy bitlómana. Yo me aprendí todas las canciones, conocía toda la discografía de los Beatles. ¿La tocabas en la Cuando guitarra? dices aprendías, es que la tocabas. Y es que la cantaba, sabía todas las ¿Y letras. los acordes? Sí, también, es decir, pues, si había que tocar, se tocaba, sí, pero sobre todo era que me sentaba con las letras, a aprenderme todas las canciones de los Beatles, a entender más o menos lo que decían. Okay. Hay algo que siempre me llama mucho la atención cuando pienso en ti y cuando conozco un poco de ti, y es algo que además a mí personalmente me fascina y he tratado de abordar y estudiar, y es la complejísima relación con la academia. Es decir, la academia como un lugar muy importante de formación, pero un lugar también que a veces, cuando presume de ser la totalidad del mundo, se convierte en una cosa peligrosa, en una cosa a veces dolorosa, a veces malsana. ¿Por qué no nos cuentas en el momento en que empiezas a pensar en qué hacer con tu vida, cómo empieza la música a jalar y cómo hay gente que te dice, por favor, no estudies música? Ese consejo me parece muy interesante y tal vez no te tendríamos aquí si no lo acoges. Así es. Puede que suene fuerte, pero me parece que es importante hablarlo. Pero es que mira que es muy, 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 muy tenaz, porque obviamente lo más lógico era que yo saliera a estudiar música, además porque yo nunca tuve oposición de mis padres por hacer música, ¿cierto? Nunca. ¿Qué es lo que suele pasar, además? Sí, como te digo, mi papá cuando vio que yo tenía pues un talento, pues fue y me inscribió en Bellas Artes, ¿cierto? Y nunca tuve pues esa oposición, entonces lo más lógico era que yo saliera del colegio a estudiar música. Pero el consejo de no estudiar música vino de León y de José. Eso me parece increíble. Vino de León y de José porque pues León, no sé, tal vez
vería que el camino de la música andina colombiana era difícil, no sé, tal vez en ese momento él estaría decepcionado, no sé, tal vez... Pero era con la música andina como No, práctica, que no estudiara o con la manera como se enseñaba, o como lo que significaba pues, estar en la academia. O sea, León nunca ha estado en el ámbito académico, es decir, él nunca ha sido profesor en la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Él realizó sus estudios en Bellas Artes, en la época en que Bellas Artes era un instituto importante de música. Yo pienso que en el momento en que yo estudié en Bellas Artes era un momento como de declive de la institución, que como te digo, hoy en día ya es institución universitaria con carreras muy pues reconocidas en Medellín y todo eso. Entonces sí, yo creo como que León pensaría, no, yo realmente no sé a qué obedecía el consejo de León. Entiendo más el de José, y era que había pasado años con la Universidad de Antioquia cerrada esperando a poderse graduar. Claro. ¿Cierto? Entonces me decía, Luzmita, ¿qué te vas a ir allá? Mira, yo llevo no sé cuántos años aquí y no me he podido graduar. Con el contacto digamos, con estas personas y con el contacto con Revelo y con abrirse el mundo de lo andino, digamos, más de cerca, empieza, supongo, la relación con los festivales. Uh-huh. ¿Cómo empiezas a relacionarte con los festivales? ¿Cuándo empiezas a ir? Primero, ¿qué impacto tienen para ti? Primero fui muy fan, o sea, muy público. Primero pasé muchos años viendo festivales. Cuando, por ejemplo, el Mono Núñez era una transmisión importante a nivel nacional, ¿cierto? El Mono Núñez se transmitía por los canales nacionales en el momento en que estaba ocurriendo, ¿cierto? Entonces yo siempre estuve muy pendiente de eso, porque como te digo, ya había tenido un acercamiento a través de este programa que escuchábamos, y después con José y después con León. Entonces siempre, yo primero fui muy oyente de los festivales, no me perdía ninguno, si lo transmitían por televisión o si lo iban a pasar por radio, yo siempre estaba ahí, yo sabía quién había ganado qué. Y la primera vez que yo fui al Mono Núñez como público, eso pudo haber sido en el año 91, 92. Bueno, pero el caso es que el primer año que yo fui al Mono Núñez como público, yo siempre me acuerdo que eso era como llegar a Hollywood para mí, porque eran personas a las que yo ya había estado siguiendo mucho en los discos de los festivales, de Cotrafa, del Mono Núñez, los había estado escuchando en los festivales, en las finales y todo, y entonces llegar allá y ver por la calle caminando a María Mónica Mondar. ¿Cómo era que se llamaba el grupo de María Mónica y Ruth María? María Mónica y Dora Inés. ¿Cómo era que se llamaba ese? Madeja de Luna. Madeja de Luna. Sí. O el grupo de Ruth María, Cañaduzal, hermoso. Entonces yo ver a esas mujeres caminando por la calle, yo decía, ¿qué es esto? Las estoy viendo. Ver a Gustavo Adolfo Rengifo caminando por la calle, a Germán Darío Pérez. Ah, sí. Eso, la primera vez que yo fui como público al Mono Núñez, para mí era llegar no sé, al Olimpo. Sí, sí, es un momento muy impactante realmente. Uh-huh. Y bueno, entonces ya después, claro, en el quehacer, cuando ya, como te digo, pues en el momento en que me volví la guitarrista de este cuarteto instrumental, pues la primera vez que fui a un festival fue a Cotrafa, que ellos tenían que ir ellos habían sido ganadores el año anterior, entonces hacían el show central del nuevo año, entonces pues ya no estaba Jaime Chávez, yo fui por primera vez a tocar con ellos ahí. Ese mismo año fuimos al Festival del Pasillo en Aguadas y obtuvimos el primer lugar en grupos instrumentales. Y bueno, ya de ahí pues vino como ya esa carrera de empezar a ser parte de los festivales, pero ya pues desde el escenario. ¿Cuándo aparece la composición? O sea, ¿en ese momento que estás escribiendo ya componías? Mira, en el taller que hicimos esta mañana, yo canté una canción. ¿Por qué no la cantas? ¿Quién la conoce? ¿Tú no la conoces? No conozco. Para mí, el inicio es el acalanto. No. Después cuando yo supe que alguien había hecho en Colombia un acalanto, yo pensé en do, mi mía pequeña, no vale la pena despertar del Chico Buarque, que despertar, que eso es una belleza, ese mayor y luego el menor divino.
entonces me preguntaba primero, acalanto, lo primero que relacioné yo contigo cuando supe que habías hecho eso es adorar la música brasilera. Es decir, ya debió haberle llegado a esa niña, pensaba yo en ese momento, Jobim, Chico Buarque, Djavan, Milton Nascimento, y claro, la vinculación que tiene León con esa armonía me hacía pensar, pero ¿cómo llega todo en la composición? ¿Por qué no cantas eso si es posible? Entonces, mira, te contaba que ahorita en la mañana hicimos un taller pues sobre taller de canciones, ¿no? Sobre creación de canciones. Y yo comencé el taller cantando una canción que yo ahora reconozco como mi primera canción. Y esa canción llegó justamente cuando estudiaba filosofía. Porque estando allá en la universidad, en medio de un festival de poesía de Medellín, uno de los escenarios era un auditorio de la Universidad de Antioquia, y yo vi que allí estaban programados los indígenas Kogi de la Sierra Nevada. Entonces yo entré a ver qué estaban haciendo los Kogi en el Festival de Poesía de Medellín. Vocero del corazón del mundo, profeta encerrado, hermano mayor, nieves perpetuas sobre la frente, besas la casa del caracol. Han entrado en tu casa sagrada, tus antiguos caminos están sepultadas por trochas profanas que truncan tu abrazo con el mar. Oigo tu canto desde la sierra, voz del origen, clamor ancestral, en salmo de la sabiduría, hecho de coca, madera y cal. Han entrado en tu casa sagrada, tus antiguos caminos están sepultados por trochas profanas que truncan tu abrazo con el mar. Oigo tu canto desde la sierra, voz del origen, clamor ancestral, en salmo de la sabiduría, hecho de coca, madera y cal. Mamo, sierra, sierra, mamá, mambe, coca, poporo, mambe, aracataca, alunaba, buritaca, guatapurí. Mamo, sierra, sierra, mamá, mambe, coca, poporo, mambe, aracataca, alunaba, buritaca, guatapurí. Mamá, sierra, sierra, mamá. No te falta sino que desarrolles más ese final, como en la voz de tu voz, que te jales una improvisación bien larga con ese. Lo que pasa es que esa es una canción que yo dejé ahí. Ay, fue la primera que compuse, no se la mostré a nadie y ahí la dejé. Y luego vino Sara, pero muchos años después. Sara nació en el año 1999. Entonces digamos que yo ahí, pues claro, ya estaba un poquito más madura musicalmente, ya estaba estudiando música, ahí me reconcilié, es decir, dije, sí, yo para qué sigo peleando con estudiar música si yo sé que es lo que yo voy a hacer, irremediablemente.
Entonces pasé por filosofía, después pasé por historia en la Universidad Nacional, un semestre, hasta que dije no voy a pelear más. Y me presenté a la de Antioquia a estudiar música y pasé. Entonces en el momento en que Sara nació, pues digamos que yo ya tenía un pequeño recorrido en el conservatorio. Yo creo que cuando Sara nació yo estaba por ahí en segundo semestre de guitarra clásica. Y sí, ya llevaba mucho rato yendo a música brasilera. Uno en algún momento, cuando entra en contacto con León y con José, en algún momento se va a encontrar con esta música por sus recomendaciones, porque ellos siempre estaban diciendo, Luzmita, escucha esto. Entonces yo ya ahí había llegado a la música brasilera, gran escuela, porque también yo ahora lo pienso que es muy bonito en esa época en que no existía la oportunidad de acceder a un cifrado, que tú te veías obligado a que si te gustaba una canción, pues sáquela, escuche y saque. Y yo afortunadamente pues tenía esas herramientas armónicas que me habían dado León y José para sentarme y escuchar y sacar una canción y poderla cantar. Entonces sí, ahí ya había esa influencia, y por eso en el momento en que Sara nació y yo quise hacerle una canción de cuna, la llamé Acalanto. Esa fue, digamos, la que yo sí me atreví a mostrar. Pues a la primera persona que se la mostré fue a José, porque la intención de la canción era ser un regalo para Sara cuando naciera. Y entonces se la mostré a José, y porque yo la había grabado como me la había soñado, que era arpa clásica, violonchelo, tiple y voz. Así soñé la canción y así la grabé. ¿Estás hablando literalmente de soñar? Cuando la empecé a oír, a imaginar, la imaginé así, con arpa clásica. Siempre estuvo ligada al sonido de la arpa clásica y del violonchelo. Entonces así la grabé, y pues a la primera persona que se la mostré, pues después de mi familia, fue a José. Y José me dijo, Luzmita, manda esta canción a un concurso, que está en este momento, hay un concurso, están abiertas las inscripciones. Ese concurso era el Concurso Nacional de Composición Carlos Bieco. Mandé la canción y ganó. Y entonces ya ahí sentí que podía hacer canciones y que a la gente que las pues sí, que a la gente que las escuchaba le gustaban. Entonces sí, seguí, eso me dio impulso para seguir haciendo canciones. Cuando conociste a Mono Núñez y te encuentras con la música andina, ¿conocías, por ejemplo, la tradición de los grandes compositores? Estoy pensando, por ejemplo, en José Morales. ¿Conocías esos señores, digamos, que se habían dedicado de una manera tan seria, o Jorge Villamil, y cuando aparece Gustavo como una figura también tan luminosa, ¿cómo relacionas esos mundos? Pues mira, todos los que mencionas, como José Morales, Jorge Villamil, obviamente eran ese sonido que estaba en el oído de todos nosotros cuando hablábamos de música colombiana, ¿sí? No música andina colombiana, sino música colombiana. Eso ya estaba en la mente de todos. La oías en la radio, ¿cierto? En la radio que ponía tu papá o tu mamá en la casa. En los paseos se cantabas. Sí, todo el mundo se sabía Las Acacias, o Pescador Rosero Río, o Pueblito Viejo, ¿cierto? Entonces, claro, esa música se había ganado un lugar en el oído de todo el mundo. Cuando llego a los festivales, empiezo a encontrar cosas, pues los que más me vienen a la mente en este momento son Guillermo Calderón, Doris Zapata y, claro, Gustavo Adolfo Rengifo. Encontrarse uno con ese lenguaje diferente, en el que uno veía algo que movía un poquito, que cambiaba un poquito el chip. Sí. Entonces sí, eso es como lo más, como esos nombres que te acabo de mencionar. Y bueno, León, obviamente, que en esa época también pues estaba sonando mucho con todo lo que tocaba Cuatro Palos, con todo lo que tocaba el conjunto instrumental armónico, y con algunas canciones pues interpretadas por las Mellis, Migas de Silencio, El Premio.
claro, allí me empecé a encontrar con esos personajes y a profundizar un poquito más en ese conocimiento. ¿Estudiaste las letras? ¿Estudiaste de esas personas? ¿Cómo te fuiste acercando a eso? ¿Alguna vez fue sistemático, quiero decir? Mira, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de eso en el almuerzo. En el año 93 o 94, pues voy a contar la relación ahí con la música de Gustavo. Y es que, claro, cuando yo empezaba a oír los festivales, de pronto brillaba alguna canción dentro de ese repertorio muy tradicional que la gente interpretaba. Y coincidencialmente yo detrás de eso me encontraba ese nombre. Claro. Y entonces como en el año 93 o 94 fui al festival, aquí cuando te digo que yo llegué y veía como a las estrellas caminando por la calle, pues una de esas estrellas era Gustavo Adolfo Rengifo, y en ese año estaba muy reciente su álbum Después de Todo, que todo eso es parte en ese álbum con Impromptus, ¿no? Ok. El caso es que... Pero ese es un álbum emblemático. El caso es que ese es un álbum emblemático. Yo llego a mi casa a escuchar eso y yo quedé loca. Es decir, yo me acuerdo que yo repetía y repetía, así como repetía I Am the Walrus. De la misma manera repetía En ti beso la patria. O ¿cómo es esta tan loca de Nada había en el... Después de todo. Esa. Nada había en el sur. Sí, para mí, por ejemplo, ese trabajo fue una cosa que me aburrió. Pero ya te había quemado la llamita previamente. Yo creo que lo que yo primero escuché que me impresionó fue Vestida como el campo. Eso fue impresionante también, para nosotros también. Nosotros oímos eso con Impromptus y quedamos locos, absolutamente locos. Pero ya nos había quemado la llamita. Yo no me acuerdo cuándo llegué yo a la llamita. Yo creo que lo primero que llegué fue Vestida como el campo. Así fue. Empiezas entonces digamos, a la orfebrería de la composición, a empezar a hacer eso más cotidianamente. Sí. Gana seguridad con el acalanto y... Sí, Acalanto fue la primera, pero entonces ya después de ahí lo que yo recuerdo que podría ser la segunda creación fue Caminantes. Caminantes, como una necesidad de decir eso, como una expresión de cansancio de sentarse frente a la televisión y ver todos los días historia de este desplazamiento forzado. Ahí surge Caminantes. Van por las montañas tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre, saliendo deprisa por la madrugada, sin llevarse nada, sin saber a dónde. Buscan un camino que les ponga a salvo, que les lleve lejos de su tierra madre, de esa tierra suya que les fue arrancada, sembrada de odio, regada con sangre. Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo. Para no perder la vida hay que abandonar el campo. Pero la vida se queda allá. Se quedan los sueños, se queda la libertad. Y van caminando sin saber si volverán. A mí me impacta mucho la capacidad que tienes de retratar esos dolores de país de una manera tan impactante. Descarnada. Es que descarnada y al mismo tiempo, o sea, he estado leyendo las letras y estoy loco porque leyéndolas como poemas golpean muy duro también, muy fuerte. Es muy fuerte porque es un lenguaje sustantivo, pocos adjetivos. Esa, por ejemplo, casi sin adjetivos, entonces da eso Eso golpea. se nos quedó también en la conversación de la mañana, y es que una forma es la metáfora, pero otra forma es decir cómo es. Y claro, tú empiezas a leer ese texto y entonces a mí me empieza a venir el contexto. Pues te contaba que era como un cansancio de estar sentada frente a la televisión viendo, me acuerdo viendo a Luis Alirio Calle, que era el periodista estrella en ese momento en Medellín y en los medios antioqueños, nuevamente en el noticiero de la noche contando una nueva noticia de desplazamiento.
Pero también en esa canción se juntan este mundo con el mundo del que habíamos empezado a hablar, del que habíamos hablado al principio, el mundo de Horacio y de Federico y de las terciarias capuchinas. Es porque esa canción también tiene muy presente para mí una imagen de una historia, y cuando yo como dicen ustedes en ese momento, lo cuento de manera tan descarnada, es porque esa canción en el centro, es decir, lo que me permite a mí describir esas cosas con tanto dolor es que yo me acuerdo de una historia puntual. Y es que en un momento en que yo estaba con la casa de las hermanas capuchinas allá en el barrio popular, tocaron la puerta. Estábamos almorzando, entonces tocaron la puerta una señora y dice: hermanas, es que necesitamos pues que nos ayuden, porque anoche llegó una señora, una familia desplazada de Urabá. Entonces te estoy hablando de que estaba en el barrio popular, donde las casas son hechas de nada, ¿cierto? La gente no tiene nada o tiene muy poco. Sin embargo, estaba esa solidaridad de recibir al que llegó con todavía menos. Entonces fuimos y efectivamente estaba la señora con sus 2 hijitos del señor. Lo que habían alcanzado a llevar eran ollas y el muñequito que alcanzó a coger la niña, me imagino yo, coger eso y salir para que no los mataran. Y llegar allí, pues me imagino que pues lo primero que encontraron fue este barrio marginal, donde otra señora con muchas carencias los recibe también. Ellas van pues y piden esta ayuda de las hermanas, a ver con qué podíamos ayudar, con comida, pero también pues como con acompañamiento y bueno. El caso es que la historia no para ahí, sino que tiempo después una de las hermanas me llama y me dice: Luzma, ¿usted está sentada? Si no está sentada, siéntese, que le voy a contar una historia. A la señora de Urabá la mató el marido de 28 puñaladas. Claro, está descarnado lo que cuento, porque es hacer conciencia de toda la descomposición que trae tener que salir de tu casa donde lo tenías todo, que te digan: se van o los matamos. Entonces, si ya la familia tenía problemas, si ya tenían algo a su base que no funcionaba, llegar allí a sentirse mendigos, a sentirse que no tienen nada, a sentirse que tienen que recibir la caridad, a sentirse que no le pueden dar a sus hijos un lugar donde dormir, sino un patio trasero de una casa que ya era pobre y donde no cabe más gente, eso te empieza a descomponer, y llegan estos momentos de violencia, de locura, que terminan en eso, como terminó esa historia. Entonces, por eso creo yo que ese texto es así. Pero fíjate, a mí me impresiona escuchar tus discos, es fuerte. Cuando uno está pendiente de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, un cuento que nunca nadie pudiera contar, el de un lugar donde parece que habita el peor villano que pudiera crear la imaginación, que se ha empeñado en robarse los colores y encerrar el brillo del sol en un cajón, que a las manos pequeñas las convierte en mendigas y hasta pone mordazas que ahogan las sonrisas. Eso en sus días buenos, cuando está generoso y no quiere ser cruel, porque en sus días malos a la vida que hace le prohíbe crecer, a la vida que nace le prohíbe crecer. Son muy fuertes y siento que a veces he pensado que el hecho de que no tengan muchas canciones, porque son canciones, deben ser duras de parir por el cuidado. Uno mira y las palabras no se pueden cambiar por cualquier otra palabra.
siento que son muy estudiadas, muy elaboradas, muy profundas en ese sentido. Sí, esa canción pues que se llama El cuento de nunca contar, y de lo que habla es del horror de que un niño tenga que sufrir la dura realidad de Colombia. Esa es otra de las canciones que, como yo les contaba esta mañana, empezó por el final. La última frase es la primera que a mí se me ocurrió y alrededor de la cual construí, y es: al ritmo de las balas puede conseguir que los niños duerman sin querer dormir y su corazón calle queriendo latir. Esa tragedia de un niño a quien en Colombia lo exterminan las balas es el centro de esa canción, y es la primera frase que se me ocurrió, pero la que quedó al final de la canción. Y otra vez uno se encuentra en tu repertorio con el país de frente cuando lee esto o escucha esto. Un estruendo insoportable, un ruido ensordecedor. Algo me ha lanzado lejos. Me levanto, me sacudo, no comprendo qué pasó. Pero es que era de esperarse. La grieta era ya tan grande y nadie la reparó. Más bien todo lo contrario, cada cual para su lado, pero todos con tal fuerza que una brecha se formó. Ojo con la brecha que te pone izquierda o derecha, ojo con la brecha que te vuelve rojo o azul, ojo con la brecha que si no está arriba está abajo, ojo con la brecha que divide la multitud. Otra vez un relato tan fuerte del país que tenemos, pero además hecho con tanta elegancia y profundidad, que es esa canción es otra vez enfrentarse, pero siento, insisto en eso, que es muy fuerte en la construcción de esto. Pues, ¿cómo vives, claro. cómo vives tú los momentos de composición cuando estás en diagnósticos tan ciertos y tan dolorosos de país? Lo que pasa es que hay cosas que a uno lo golpean mucho, y yo no sé si tú sabes como toda esa historia de esa canción. Esa canción surgió cuando pusieron la bomba al Club El Nogal. A los 2-3 días yo estaba sentada mirando las noticias y había manifestaciones obviamente en las calles, pues doliéndose de este hecho tan doloroso, tan macabro. Pero cuando yo pensaba que no se podía estar más triste y más desconsolado, veo que 2 de esas manifestaciones se enfrentan. Las 2 manifestaciones estaban doliéndose de lo mismo, que era este acto vil de poner una bomba y acabar con la vida de un montón de gente. Pero en una de esas manifestaciones estaba Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó. Entonces, claro, las personas, intuyo yo, más de derecha, más de clase alta, más o menos como decía: ¿tú entiendes lo que es este país? Más o menos como: ¿usted qué viene a hacer aquí, señora? Usted no tiene lugar en esta manifestación. Entonces eso a mí me golpeó muy duro, porque si ella lo que estaba haciendo era manifestarse también, ella y quienes estaban con ella, y yo digo: ¿cómo es que hasta en este momento estemos así? Usted para acá y usted para acá. Y claro, es que eso a mí me golpeó muy fuerte haber visto eso, y es un poco lo que estoy viendo hoy, otra vez. Nos esperan unas elecciones otra vez con la brecha. Sí, otra vez y yo creo que eso, ay Dios mío, no quería decirlo, pero yo creo que esa es la peor herencia que nos dejó el señor Álvaro Uribe. Eso era lo que él quería, ponernos a unos contra otros. Cuando encuentras este movimiento de música andina, ¿qué tanto sentiste esa sensibilidad hacia el país? Pues sí, yo la venía reconociendo, por ejemplo, en las canciones de Gustavo con textos de Carlos Castro Saavedra,
las venía reconociendo en las canciones de Guillermo Calderón. Sí, era algo que yo ya veía que estaba ocurriendo. Podría decir que menos de lo que uno quisiera, ¿cierto? Pero entonces ahí entra esa pregunta, Eliezer, ¿se le debe exigir a la música que hable de estas cosas? Si la música habla de estas cosas, ¿ayuda a solucionar algo? ¿Sirve para algo? Ok. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Para qué ha servido hacer esta música? Según pues a lo mí que has visto. para exorcizar. A mí para exorcizar. Y pues no sé, de pronto cuando alguien escucha eso, de pronto se le despierte hacer conciencia pues como tú me lo decías ahorita, por ejemplo, con Caminantes. De pronto un día alguien escucha Caminantes y alguien que está en la calle porque tuvo que venirse a la ciudad desplazado, ya no le parece parte del paisaje, sino que de pronto piensa en esa historia que hay detrás de esa persona y no sé, algo se le mueve en su sensibilidad. De pronto yo lo digo y de pronto otra persona que tiene otro talento como convocar a gente para hacer una fundación o para, no sé, lo que sea. Puede que ese sea el papel de la canción. Sí, yo cada vez como que intento... Cuando tú te preguntas, ¿y para qué hago eso? Como reconciliarme más con esa idea, y es eso, como sentir, como aprender, entender que cada uno tiene un talento y cada uno tiene una forma de ayudar, ¿cierto? Tal vez yo no sea la más activa, digamos, como te digo, que yo pueda convocar gente para ir a un bar, bueno, aunque yo antes lo hacía, para ir a un barrio y no sé, mirar qué necesidades hay allá, y entonces, pero si yo lo digo y entonces otra persona que tiene más ese otro espíritu de convocar y mover, de pronto se toca por esto que yo digo y emprende su acción. Entonces como ir entendiendo que cada uno tiene su lugar y su talento. La gente cada vez canta más tu música, la gente cada vez la recibe más. Esas canciones, ese puñado de canciones, porque es un puñado, ya están en la espina dorsal del país, sin lugar a dudas. Maíz Lunar es un clásico, y cada pieza de ese disco ya está posicionada en los festivales, cada vez tú escuchas más versiones. En general, la gente que te dice, ¿por qué las cantan? Mira, Eliezer, yo no sé si estoy haciendo un rastreo un poco sesgado, distorsionado. Yo no las veo tanto en festivales como veo otro tipo de canciones actualmente. Oigo mucho A Bordo de tu Voz, sí, y ya. Y en cambio, en los medios, digamos, más independientes, donde la gente escucha mi música sin ponerle muchos rótulos, si es andina colombiana o si no, o qué es, sino simplemente canción, ahí sí estoy viendo muchas versiones. Y por ejemplo, a partir de abril de este año era muy impresionante para mí verme etiquetada en Instagram 2 o 3 veces al día de gente que coge su celular y canta Entre mi patria y yo llorando. Eso fue duro. Es que yo creo que eso es uno de los problemas de amor al país más impresionantes, de verdad. Y me parece que vale la pena que recordemos eso, porque insisto, estás encontrando un tipo de lenguaje muy particular. Es un sueño y mi sol, heredad y provisión, y en su fértil verdor se empecina la vida. Yo conozco su olor, su lamento, su canción,
no hay nada que ocultar ante mi patria. Se le quiebra uno la voz. Es increíble que se le quiebra uno la voz. La podría abrazar desde la selva hasta el mar. Si con mi abrazo se sanaran sus heridas, y a pesar del dolor sigue pariendo color. Prodiga sus dulzuras, alienta mi voz. Entonces sí, lo que te decía es que para mí fue impresionante ver esta canción que tiene muchos años ya, esta canción tiene muchos años, cómo ella orgánicamente, solita, se fue convirtiendo en una queja de la gente frente a estos momentos tan duros que vivimos a partir del paro del 28 de abril. Eso que decía pues Gustavo hace un ratico, sí, esa puede ser como la función de la canción, hacer que la gente se identifique, hacer que la gente tenga cómo desahogarse, porque encontró que alguien dijo por ellos lo que ellos tenían ganas de decir. Pero es que hay una cosa que me llama la atención, no hay una utopía en tus canciones, no hay una promesa, pero tampoco es un ajuste de cuentas, sino es una mirada amorosa a una realidad que nos está doliendo. Eso yo creo que le introduce tu mirada, y yo creo que por eso ha impactado tanto. Es una mirada llena de dulzura y de amor ante el hecho de que todos estamos inermes ante ese espectáculo, pero al mismo tiempo, como lo dices aquí, se anda escondiendo la alegría, pero no es fácil acallar el ansia de nueva luz que tenemos, que es un poco lo que sentimos todos, y lo logras decir de tal manera que se queda de una manera muy profunda. Sí, para mi fortuna eso ha ocurrido, y como te digo, pues puede hacer que el efecto de esto sea eso, mover en cada cual a hacer lo que cree que puede hacer para, no sé si para cambiar, si para no perder la esperanza, si para qué, pero bueno, sí. Qué bueno que eso que yo sentí en un momento la necesidad de decir, le está brindando voz a otras personas que lo están sintiendo también. ¿Y qué necesidades de decir tienes hoy? ¿En qué está tu creación? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con eso? Porque supongo que sientes que mucha gente espera que vuelvas a parir un puñado de nuevas canciones para abrazar. ¿Sientes eso como presión? ¿Cómo te sientes en relación con ese proceso creativo? Pues mira, hoy día, como tú lo dices, mis canciones son muy pocas porque, y la razón pues que yo he encontrado es porque yo no tengo el ejercicio disciplinado de hacer canciones. Es decir, siempre pienso en García, bueno, no sé si eso será mito, de decir que García Márquez todos los días escribía porque tenía que escribir, porque él era escritor. No sé si eso es verdad, pero yo, por ejemplo, aclarando que no estoy diciendo que yo me compare a García Márquez, pero yo no tengo esa disciplina de escribir porque yo tenga que escribir, porque yo soy compositora de canciones. No, yo he compuesto unas canciones que han surgido por una necesidad de decir. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento sí me da susto decir lo que quiero decir, porque yo tengo en este momento yo estoy viendo el futuro muy negro, entonces yo no quiero decir eso, porque si las canciones tienen tanto impacto, yo como que no quiero decirle eso a la gente. Yo lo estoy viendo así y me lo guardo para mí. Yo no sé qué tanto has leído tu Aurelio Arturo, pero yo le digo a Luz Marina que ella es la Aurelio Arturo de la canción colombiana.
Y no solo porque haya compuesto pocas canciones fundamentales que marcan un antes y un después, me estás diciendo, sino porque su forma de expresión, ella es tan escueta, tan cortante y tan certera como Aurelio Arturo, solo que Aurelio Arturo, en vez de pintar la realidad dura que le ha tocado vivir a Luz Marina, pintaba la realidad hermosa que le tocó a él vivir en su niñez en Nariño. ¿Qué ha significado para ti jugar a la cantante? Porque me parece que ha sido lindo eso también, es decir, Luz Marina Posada, al menos como yo la siento, es alguien que es un músico, una estupenda cantante, una gran cantante, pero además alguien que a fuerza de habernos impactado con sus canciones, pues la reducimos a que cante sus canciones, y resulta que eso para alguien que quiere cantar y que tiene tanto para decir es fuerte, y eso me parece que es interesante. ¿Cómo has vivido tu faceta? ¿Cómo? Lástima que no fuiste al concierto de anoche donde no cantó solamente canciones de... Eso, exacto. ¿Y cómo has vivido eso? ¿Y cómo se relaciona eso con el homenaje a ese viejo querido León Cardona que hiciste en ese disco tan bello de homenaje a las canciones? Magos y poetas. Magos y poetas con el gran Óscar Hernández. Óscar. Mira, sí. Yo me empecé a volver cantante, digámoslo así. Quien primero cantó mis canciones fue Nijiret. La primera que cantó Caminantes fue Nijiret. La primera que grabó Acalanto, que grabó, digamos, y que la puso en un disco Acalanto para Sara fue Nijiret. Entre mi patria y yo, también el disco que hicimos en Ecuador se llama así. Y yo siempre había cantado, es decir, siempre había sabido que cantaba bonito, que afinaba, pero yo nunca estudié, yo cuando entré a la universidad entré a estudiar fue guitarra clásica, ¿cierto? Yo no tenía mi voz educada. Entonces cuando ya empecé a coger cuando ya empezó a haber un grupo más grandecito de canciones compuestas por mí, yo sentía esa necesidad de cantarlas yo, ¿cierto? Porque no, pues como que uno va a hacer una canción y esperar a que otra persona encuentre el momento de ponerles la voz, pues como que no era el destino que yo quería para mis canciones. Entonces dije, voy a estudiar canto, porque quiero poder cantar esto bien, quiero poder manejar bien mi voz. Entonces empecé a estudiar canto primero de manera autodidacta, pero ya después decidí que no iba a terminar mi carrera como guitarrista clásica, que era un área en el que veía pues como poco campo de acción en nuestro medio, y dije pues mejor me voy a poner a estudiar canto. Y eso fue lo que hice, aprovechando que veía una incipiente propuesta a nivel académico de estudiar el canto popular, y entonces empecé a estudiar canto popular, primero en la ASAP, pero terminé cuando en la Universidad de Antioquia abrieron el programa de canto popular. Y fue así como el recital de grado de ese pregrado en canto popular fueron estas 10 canciones de Óscar Hernández y León Cardona, porque yo decía, pues si me voy a graduar en canto popular, pues que sea en lo que he hecho, que es cantar música andina colombiana, y encontrar pues además que sentía que esas canciones estaban muy difusas en muchos trabajos, y que sería bonito tenerlas todas juntas. Entonces por eso fue que elegí hacer eso como recital de grado. Pues qué te digo, yo en realidad disfruto de cantar mis propias canciones. Yo hago muy pocos covers, pues tienen que ser como canciones así como que sean muy que yo les encuentre muchísimo valor para que yo me encarrete a cantarlas y a montar algo que no sea mío. Entonces
¿cómo me siento yo como cantante? Pues me siento en este momento más preparada porque llevo muchos años echándole cabeza al cuento del canto y últimamente pues echándole cabeza al cuento de la enseñanza del canto popular, ¿cierto? Que ese fue como fue el objeto de estudio para mi maestría, que es un tema también amplísimo porque no hay mucho todavía donde entender esas cosas que requiere el canto popular de la voz. Además, ¿qué es canto popular? ¿Cuántos géneros hay en el canto popular? Entonces ese es como el papel en el que estoy en este momento, desde el canto, pues como pensándolo y como observándolo y como entendiéndolo. ¿Estás trabajando como docente hoy día? Sí, trabajo como docente ahora con mi proyecto personal, digámoslo así. Yo he pasado como docente de canto por la Universidad Central, por la Escuela de Artes de Borarango, por la Universidad de Antioquia, y a principios de 2019, como tú bien lo decías, yo siempre he tenido una relación con la academia un poco conflictiva, pues decidí no seguir en ese ámbito y renuncié a ser docente universitario, y digamos que estoy ejerciendo esto. Tengo mis alumnos particulares, que también me da como unas libertades de no estar ceñida a un pensum, entonces en este momento así es como estoy ejerciendo la docencia. Cuando estuviste de estudiante en ese proceso, porque el nombre de canto popular suena bien, pero el contenido a veces es bastante problemático, lo sabemos. ¿Cómo viviste ese proceso y qué te movió esa a veces ambigüedad tan fuerte que hay? Que por un lado hay un reconocimiento, pero por el otro no tanto. Entonces mira, digamos que a la base de esa investigación que hice para mi proyecto de maestría está lo que nos pasa no solo desde el canto, sino desde otros instrumentos, y es que desde hace tiempo viene una ruptura con la escuela europea, una necesaria ruptura, porque cada vez los músicos estamos queriendo interpretar otro tipo de repertorios que no se pueden asumir desde esa técnica, por más que nos quieran decir que es que esa técnica es la base para todo lo demás. Ese cuento no nos lo podemos seguir tragando. Entonces ahí es donde ha estado pues como mi preocupación, que he encontrado pues eso, que hay poco, que es un trabajo por hacer. Y yo lo que quise hacer en esa autoetnografía fue ponerme en el lugar del estudiante, que en los pensums de canto popular le estamos exigiendo muchas cosas. Estamos queriendo que cante bullerengue, que cante currulao, que cante rock, que cante jazz, que cante bossa nova. Y eso fue lo que yo me quise poner en los zapatos del estudiante, también un poco cuestionar con qué autoridad llega un docente a dirigir un semestre o un estudio de un canto que él mismo tampoco nunca ha cantado. Nosotros no cantamos bullerengue, las maestras de bullerengue están donde se canta bullerengue, no están aquí. Entonces todo mucha tela de donde cortar todavía, mucha cabeza que echar. ¿Quieres despedirte con una canción? Para mí sería un enorme honor poderla escuchar. Pues como nos habías pedido que cantemos a dueto, entonces yo no sé. Ay, por favor. ¿Puede ser? ¿Qué cosa? Pues, vuelo. Claro. ¿sí? Dentro de la música andina colombiana, para mí fue muy importante cuando vi surgir la figura de Nilleret Alarcón, porque me parece que era una mujer que se paraba en estos escenarios muy tradicionales de una manera diferente, y además con una gran calidad en su voz, ¿cierto? Que da gusto escucharla. Varias veces he hablado en esta conversación de coger algo y oírlo y oírlo y oírlo,
Yo cuando me engolosino con una cosa, la cojo y no la suelto por mucho tiempo, y eso me pasó con el disco De Norte a Sur de Nichireto. Entonces ella también me parece que es una figura fundamental como en no tener miedo de hacer las cosas diferente en un momento en que nadie las estaba haciendo como ella. Bueno, entonces esta canción, pues cuento un poquito para quienes no conocen la historia. Esta canción yo la hice dedicada a mi familia, ¿cierto? Porque pues siempre he dicho que encasillar las canciones en el amor romántico es subestimar su poder. Entonces hay que cantarle a todo tipo de amor. Y esta es una canción que yo le hice al amor de la familia, que mucha gente la entiende, y sobre todo creo que desde un emblemático video que salió hace muchos años en la que la cantamos a dueto Gustavo y yo, pues la gente piensa que es una canción como que yo le hice a Gustavo, no sé. Y yo sé que con esta se casó Lucas Saboya, Faber Grajales, bueno, un resto de gente ha tenido esta canción. Tiene buena espalda. Como parte Javier y Carolina. No, pero la de Javier y Carolina era Era a bordo de tubos. Entonces, sí, yo la hice pues con una intención, y ella tomó como su propio vuelo. Y se llama El Vuelo. Y aquí nos tiene el destino que junta caminos a su voluntad. Te puso a mí y para ti así, sin preguntar. No es siempre fácil el viaje, exige coraje, nos puede cansar. Pero al sentirnos de nuevo, pensamos qué suerte poderte abrazar, qué suerte que mi historia se enlace con tu historia dentro del largo cuento de la humanidad. Qué suerte vivir juntos el duelo y la victoria, vernos alzar el vuelo y volvernos a encontrar. Qué suerte que hoy la vida nos atraviesa el cuerpo, justa mezcla de fuerza y de fragilidad. Un vino y la guitarra que avivan las memorias. Te ofrezco y te recuerdo que tú eres mi hogar. Y de la mano del tiempo llega el sufrimiento y también la paz. Y bajo la nueva piel el carrusel que vuelve a comenzar. Multiplicados los cuerpos, los mundos diversos, pero en realidad en tu voz oigo mi voz y descubro en tus ojos tu mismo mirar. Qué suerte que mi historia se enlace con tu historia dentro del largo cuento de la humanidad. Qué suerte vivir juntos el duelo y la victoria, vernos alzar el vuelo y volvernos a encontrar. Qué suerte que hoy la vida nos atraviesa el cuerpo, justa mezcla de fuerza y de fragilidad. Un vino y la guitarra que avivan las memorias. Te ofrezco y te recuerdo que tú eres
mío.